Había una vez una niña llamada Miriam que había pasado por situaciones difíciles en su vida. Desde muy pequeña, perdió a sus padres en un trágico accidente, lo que la dejó huérfana y sola en el mundo. Sin embargo, su abuelo materno, quien era una persona amorosa y entregada, decidió hacerse cargo de ella y criarla como si fuera su propia hija. El abuelo de Miriam se convirtió en su refugio, su apoyo y su compañía durante todos esos años. Él siempre estuvo presente para ella, enseñándole todo lo que sabía y brindándole su amor incondicional. Miriam nunca se sintió sola porque tenía a su abuelo, quien la protegía y la cuidaba como si fuera su tesoro más preciado. Pero un día todo cambió. Cuando Miriam tenía 10 años, su abuelo murió repentinamente y la dejó sola una vez más. La pérdida de su ser más querido la afectó profundamente, y tuvo que aprender a enfrentar la vida sin la persona que más amaba en el mundo. Tras la muerte de su abuelo, Miriam se vio obligada a vivir con sus tíos, quienes no eran tan amorosos como su abuelo. Al principio, intentó adaptarse a su nueva vida, pero pronto descubrió que sus tíos no la trataban como una hija, sino como una carga. La obligaban a hacer todas las tareas del hogar y apenas le daban de comer. Miriam se sentía cada vez más sola y triste, y poco a poco fue perdiendo las ganas de vivir. A pesar de que sus tíos tenían la responsabilidad de cuidarla, Miriam no recibía amor ni afecto por su parte. Ellos solo se preocupaban por sus propios intereses y se desentendían de la niña que habían tomado bajo su tutela. Con el paso del tiempo, Miriam se fue aislando cada vez más del mundo y dejó de tener ilusiones. Los años pasaron y Miriam llegó a sus 18 años. En ese momento, decidió que ya no podía seguir viviendo de esa manera. Sabía que si seguía en ese ambiente, su vida no tendría sentido. Así que, un día, tomó la decisión de irse de casa y buscar su propio camino en la vida. Fue una decisión difícil, pero necesaria para Miriam. A pesar de que estaba sola y no tenía ningún tipo de apoyo, ella sabía que no podía quedarse en un lugar que no le daba felicidad. Así que empacó sus cosas y partió sin mirar atrás. Miriam no sabía lo que le deparaba el futuro, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Sabía que no sería fácil, pero tenía la fuerza y la determinación necesaria para salir adelante. Y así, empezó una nueva etapa en su vida llena de incertidumbres, pero también de esperanza y posibilidades. A los 18 años, Miriam había pasado por muchas situaciones difíciles en su vida, lo que había dejado una huella en su aspecto físico y emocional. En cuanto a su apariencia física, Miriam era una joven delgada y de estatura media. Tenía el cabello largo y castaño oscuro, que solía llevar recogido en una coleta. Sus ojos eran grandes y expresivos, de un tono café oscuro que denotaba tristeza y melancolía. A pesar de su juventud, su rostro parecía más maduro de lo que correspondía a su edad, debido a las vivencias difíciles que había experimentado. En cuanto a su estado emocional, Miriam era una persona que había sufrido mucho y eso se reflejaba en su manera de ser. Era una joven tímida y reservada, que prefería mantenerse alejada de los demás. A pesar de su tristeza, era una persona inteligente y con una gran capacidad de análisis y reflexión. A menudo se cuestionaba el sentido de la vida y se preguntaba si alguna vez encontraría la felicidad. Después de irse de la casa de sus tíos, Miriam tuvo que luchar mucho para salir adelante. Consiguió trabajo en una tienda de ropa y alquiló una pequeña habitación en un edificio antiguo del centro de la ciudad. A pesar de que tenía un lugar donde vivir y un trabajo, Miriam seguía sintiéndose sola y triste. Fue en esa época que conoció a Víctor, un joven apuesto y encantador que trabajaba como mecánico. Miriam se enamoró de él rápidamente, pensando que había encontrado a la persona que le daría el amor y la felicidad que tanto anhelaba. Pero pronto descubrió que Víctor no era el hombre que ella había imaginado. Era posesivo, celoso y muchas veces la trataba mal. Miriam intentó hablar con él y arreglar las cosas, pero todo parecía empeorar. Y a pesar de todo, decidió quedarse con él. Un tiempo después, Miriam quedó embarazada de Víctor. Fue un momento de felicidad, pero también de mucho miedo e incertidumbre. Miriam se preocupaba por el futuro de su hija y por su propia vida, pero a pesar de todo, decidió tener al bebé y seguir adelante. Pero la situación con Víctor no mejoró. Al contrario, se volvió más violento y abusivo. Miriam intentó escapar varias veces, pero siempre volvía a su lado,
pensando que no tenía otra opción. Finalmente, después de varios años de sufrimiento, Miriam se dio cuenta de que tenía que hacer algo para proteger a su hija y a ella misma. Tomó la valiente decisión de dejar a Víctor y empezar de nuevo, aunque no sabía cómo iba a hacerlo. Fue un momento muy difícil para Miriam. Tenía que criar a su hija sola, sin ningún tipo de ayuda, y luchar para salir adelante en un mundo que parecía estar en su contra. Tuvo que ir a vivir con una amiga, encontró trabajo, pero no tenía con quien dejar a su hija, así que duraba poco tiempo en sus trabajos y el dinero no le rendía. Una tarde, después de un día particularmente difícil en el trabajo, Miriam decidió entrar a una cantina para tomar unas cervezas y relajarse. Se sentó en la barra, pidió una botella de cerveza y empezó a beber lentamente. Mientras bebía, Miriam empezó a sentirse cada vez más triste y desanimada. Pensaba en todas las cosas que le habían pasado en la vida y en cómo no había logrado cumplir sus sueños. Se preguntaba por qué le había tocado vivir en un mundo tan difícil y cruel. De repente, una canción empezó a sonar en el bar. Era una canción triste y melancólica que hablaba de amor y desamor. Miriam sintió que la letra de la canción hablaba directamente de ella y de sus propias experiencias de dolor y soledad. Fue en ese momento que Miriam tuvo una crisis de autoestima. Se sintió fea, inútil y fracasada en todo lo que había hecho en su vida. Pensó que nunca sería capaz de encontrar la felicidad y que estaba destinada a vivir sola y triste para siempre. En la esquina de la cantina había 3 hombres sentados observando. 2 ya grandes de edad, alrededor de 50 años y un joven como de 25 años. El hombre joven se acercó a ella en la barra y le preguntó si quería bailar. Miriam lo miró con sorpresa y algo de miedo, pero después de pensarlo un momento, aceptó. El hombre la tomó de la mano y la llevó a la pista de baile. Empezaron a bailar al ritmo de la música, y Miriam sintió como si algo en su interior hubiera cambiado. De repente, se dio cuenta de que ella era capaz de sentirse feliz y de disfrutar de la vida, aunque fuera por un momento. Después de bailar, el hombre le compró una bebida y hablaron un poco. Miriam descubrió que se llamaba Ignacio y que era un hombre amable y simpático, que parecía entenderla mejor que nadie. Era tarde y su hija estaba sola en casa, así que se despidió de Ignacio y le pasó su número de celular. Cuando salió del bar, Miriam se sintió débil y con ganas de desmayarse. Ignacio le puso un elixir en su bebida sin que Miriam se diera cuenta. Miriam estaba caminando sola por la calle. Ignacio y los otros 2 hombres mayores de edad la rodearon y la agarraron por los brazos. Miriam gritó y trató de soltarse, pero los hombres eran demasiado fuertes. Fue entonces cuando se dio cuenta de que Ignacio estaba detrás de todo esto, que él había orquestado el secuestro. Los hombres querían abusar de ella, la amenazaron de muerte si intentaba escapar. Miriam, casi ya a punto de desmayarse por el elixir que le pusieron, se sintió más desesperada que nunca, y su espíritu se quebró bajo el peso de tanto dolor y sufrimiento. Finalmente, los hombres la metieron a un cementerio que estaba cerca, estaba completamente solo, para así poder ellos hacer lo que quisieran con Miriam. La acostaron en una tumba, y la empezaron a despojar de su ropa. Ese día hacía un calor intenso, sin embargo, en ese lugar se empezó a sentir un frío cada vez más intenso. Antes de que los hombres abusaran de Miriam se empezaron a escuchar extraños ruidos y una voz muy siniestra. Miriam solo podía escuchar pero no podía ver nada ya que se encontraba muy sedada. Uno de los hombres gritó. Pocos metros detrás de Miriam se encontraba un anciano con cara muy terrorífica mirándolos fijamente. Poco a poco empezó a acercarse. Ignacio le lanzó piedras pero parecía que no le atinaba ninguna. Lo que más los asustó es que se dieron cuenta que no se le miraban los pies al anciano espectral. Fue tal su horror que sintieron que decidieron irse corriendo y dejar ahí a Miriam. Pasaron unas horas, ya casi de madrugada. Miriam recobró el conocimiento y se podía mover. Se vistió y salió del cementerio. Fue primero por su hija. Afortunadamente ella estaba bien. Luego fue a dar aviso a la policía de lo que ocurrió anoche, y cómo trataron de abusar de ella. La pasaron primero con el médico legista de la Procuraduría de Justicia. Tenía algunos moretones pero le dijeron que afortunadamente no abusaron de ella. Al llegar los policías junto con Miriam al cementerio quedaron impactados con los que encontraron en ese lugar.
2 hombres estaban muertos. El mayor de ellos, con edad aproximada de 50 años, fue el primero que murió cerca de donde acostaron a Miriam para tratar de abusar de ella, causa de muerte un ataque al corazón. El segundo hombre muerto era Ignacio, el más joven. Causa de muerte: al momento de correr a toda velocidad en medio de la noche cayó accidentalmente en una tumba que se tenía preparada para enterrar a alguien ahí. Fue una caída como de 2 metros donde se golpeó la nuca y murió instantáneamente. A unas calles estaba el tercer hombre, en medio de la plaza diciendo tonterías y actuando como loco. Los policías lo detuvieron y después de llevarlo con el médico legista, se declaró que algo lo impactó mucho esa noche en el cementerio y se volvió loco. No les quedó otro remedio que encerrarlo en un manicomio. Miriam dio un paseo de día por el cementerio pensando todo lo malo que le pudieron haber hecho. De repente fue al lugar donde sus agresores vieron aquella figura fantasmal que los asustó tanto. Oh, sorpresa que se llevó, justo donde apareció el fantasma que asustó a sus agresores, y que la salvó. Había una tumba y en el nombre de la cripta estaba el nombre de su abuelo que la cuidó de niña. En ese momento Miriam sintió una sensación de paz. Entendió inmediatamente que su abuelo regresó del más allá para salvarla. Desde ese entonces Miriam tomó la decisión de enfrentar la vida con más ganas. Al poco tiempo ella estudiaba y trabajaba. Pronto se convirtió en una excelente abogada de la mano de su hija. Y al menos una vez por mes ella junto con su hija llevaban flores a la tumba de su abuelo. Agradecida siempre con él porque nunca la abandonó, y la hizo reflexionar para cambiar su vida para bien, sin depender de nadie más. Si te gustó este relato espero te suscribas en este canal, te espero en el siguiente relato.